Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 5 por el método de eliminación por sustitución. Para esto iniciamos poniéndole nombre a las ecuaciones. Entonces esta la vamos a llamar ecuación 1 y a esta la vamos a llamar ecuación 2. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar cualquiera de las letras en cualquiera de las ecuaciones. Entonces yo, por simplicidad, voy a despejar y en ecuación 2. Entonces me quedaría como 7y igual a 8 menos 9x, lo paso del otro lado, sería más 9x. Entonces y es igual a 8 más 9x sobre 7. Ahora voy a sustituir el valor de y en la ecuación 1. En ecuación 1. Entonces sería 15x más 11 que multiplica a y, pero y vale 8 más 9x sobre 7 igual a 32. Como pueden ver aquí, tenemos un denominador que es 7, entonces vamos a multiplicar por 7 toda la ecuación para no alterarla. Entonces me quedaría como un 7 que multiplica 15x más 11 que multiplica 7 que multiplica a 8 más 9x sobre 7 igual a 32 que multiplica a 7. Ahora si se fijan, ahora sí 7 entre 7 me da 1 y ya me quedaría la multiplicación de 11 por 8 más 9x. Entonces, haciendo las multiplicaciones sería 7 por 15, serían 7 por 5, 35. Llevamos 3, 7 por 1 es 7 y 3 son 10, serían 105x más 11 por 8 serían 88 más 11 por 9x serían 99x igual a 32 por 7 serían 224. Ahora vamos a reducir términos semejantes. 105x más 99 serían 204x igual a 224. El 88 está positivo, lo paso del otro lado de la ecuación negativo y sería menos 88. Entonces 204x igual a 136. X es igual a 136 entre 204. Si se fijan aquí, bueno, no es tan sencillo de ver, pero esto equivale a 2/3. ¿Por qué 2/3? Porque aquí sacamos el mínimo común denominador para estos dos y vemos entre qué número se puede dividir. Es por eso que de ahí saco el 2/3. Ahora vamos a sustituir el valor de x en ecuación 2. Me quedaría como 7y menos 9 que multiplica a x y x vale 2/3 igual a 8. Entonces 7y es igual a 8. Este está positivo, pasa del otro lado, perdón, está negativo, pasa positivo. 9 por 2, 18. 18 entre 3 serían 6. ¿Por qué? Porque 6 por 3, 18. Entonces 7y es igual a 8 más 6 son 14. Entonces y es igual a 2. ¿Por qué? Porque sería 14 entre 7, me da 2. Ahora vamos a hacer la
respectiva comprobación. Para esto recuerden que vamos a sustituir los valores de x y y. Entonces decimos sustituyendo x y y en ecuación 1 la vamos a poner. Entonces sería 7 que multiplica y, pero y vale 2, menos 9 que multiplica x, pero x vale 2 tercios, igual a 8. Hacemos las operaciones indicadas, serían 7 por 2, 14 menos 9 por 2, 18, entre 3 serían 6, igual a 8. 14 menos 6 me da 8 y esto sería igual a 8. Entonces, por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que los valores de x y los valores de y son los valores correctos. ¿Por qué? Porque la comprobación nos dio. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.